Bueno, bienvenidos al segundo día del encuentro EICES 17. Vamos a dar lugar a la plenaria titulada Descubrimiento del lago más profundo de las Américas, a cargo del doctor Andrés Rivera. El doctor Andrés Rivera obtuvo su doctorado en glaciología en el año 2004 en la Universidad de Bristol, Inglaterra. Ha dedicado toda su vida profesional al cultivo de la glaciología, estudiando el comportamiento reciente de glaciares, sus respuestas a los cambios climáticos y las interacciones glaciovolcánicas. En la actualidad, concentra sus estudios en los glaciares de montaña de los Andes de Chile central, en los glaciares que producen témpanos en Patagonia y en los lagos subglaciares de Antártida Occidental. Desde 1994 es académico de la Universidad de Chile, donde actualmente es profesor titular. Bienvenido, doctor Andrés Rivera. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a presentar nuestros trabajos en Patagonia, y voy a pasar a compartir mi pantalla. Ustedes por favor me dicen si es que se ve bien. ¿Me avisan por favor? Ahí está, ahí sí, se ve perfecto. Ya. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí, como siempre, es un agrado colaborar con ustedes, con ICES y, bueno, con todos mis colegas de Argentina, en particular con los que son coautores de este trabajo, María Gabriela Lenzano, Esteban Lanuti, Luis Lenzano, que trabajan en Mendoza, ustedes saben, en la Universidad Nacional de Cuyo y en Yanigui. Así que muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar sobre el lago Viedma, el lago más profundo de las Américas. Esto es algo que nos ha sorprendido mucho y que nos llena de alegría, porque es un lago que, donde termina el glaciar Viedma, y que es uno de los más grandes del campo de hielo sur, del hielo patagónico sur, y que ha sido objeto de estudios por parte de este proyecto colaborativo internacional entre nuestros coautores ahí mencionados y quien les habla, desde hace prácticamente 8 años en que hemos estado estudiando este glaciar, que es uno de los más dinámicos y uno de los más grandes del campo de hielo sur. Esta es una foto del frente del glaciar, ahora en mayo de este año, durante la última campaña de terreno que hicimos. Resulta que el glaciar Viedma, como decía, es uno de los más grandes de campo de hielo sur, que tiene una extensión aproximada de unos 350 kilómetros norte-sur. Está en la provincia de Santa Cruz de Argentina, y entre las regiones de Aysén y Magallanes en Chile. En celeste están las cuencas del campo de hielo sur, que drenan y que aportan aguas al Océano Pacífico. Y en verde están las cuencas que aportan agua al Océano Atlántico, principalmente a través del río Santa Cruz. En este círculo está el glaciar y lago Viedma, que, como les digo, es uno de los más grandes de campo de hielo sur, con unos 1000 kilómetros cuadrados de superficie. El campo de hielo en su conjunto tiene unos 12.000 kilómetros cuadrados de superficie, 350 kilómetros norte-sur, y un ancho variable, pero del orden de unos 60 en la parte más ancha, digamos, hasta unos pocos kilómetros en la parte más angosta. Está compuesto por hielo temperado. Esto quiere decir de que la temperatura de su masa está al punto o muy cerca del punto de fusión, según la presión de ese punto, por supuesto. Pero en general es una zona englaciada en que hay contacto, digamos, de hielo y agua en forma casi permanente y en toda su superficie, especialmente en las zonas terminales. Nosotros sacamos hace años atrás un testigo de hielo desde el cordón Mariano Moreno o cordón Pío XI, a unos 2000
500 metros de altura, y resulta que la temperatura del testigo completo, que tenía casi 50 metros, era de 0 grados Celsius. Eso implica entonces de que hay contacto, hay permanente proceso de fusión, y eso le da una condición muy especial, y por eso es que Campo de Hielo es una de las masas de hielo temperado más grande del planeta, y de hecho la más grande del hemisferio sur, fuera de Antártica, donde los glaciares son más bien fríos. Campo de Hielo tiene espesores muy grandes, del orden de 1.600 metros máximos, en algunas zonas, especialmente en el glaciar Vietnam, en el glaciar O'Higgins y en el glaciar Pío 11, y se estima que tiene más de 3.600 kilómetros cúbicos de hielo. Es una de las masas, como les digo, más grandes de hielo, de glaciares temperados del planeta. Las velocidades que se han medido en esta región, en las partes terminales, son muy altas. Estamos hablando de que pueden haber velocidades promedio del orden de unos 20 metros por día, pero se han medido, nosotros hemos medido velocidades incluso del orden de 30 metros por día. Esto es muy alto comparado con otros glaciares, por ejemplo, de la cordillera de los Andes, de Mendoza, de Santiago, donde velocidades de 20 metros son al año, para que tengamos un poco una escala de lo que estamos conversando. O sea, es una zona muy dinámica. Campo de Hielo, y precisamente por su condición temperada y por su condición de presentar frentes terminales en lagos y en fiordos, lo que le da una condición especial de ser una masa glacial que desprende témpanos, lo que se llama en literatura inglesa calving, en inglés, y que le da una condición muy especial. Es una de las masas de hielo que más está aportando al aumento del nivel del mar global. Este es un trabajo de Michael Semp, que fue publicado en el año 2019, y ustedes pueden ver aquí en este círculo dónde están los Andes del Sur, donde Campo de Hielo Sur es la masa principal, y ustedes pueden ver acá los balances de masa, los cambios de balance de masa acumulados en metros equivalentes de agua, y podemos ver desde que aproximadamente de la década del 60 hasta mediados de la década pasada, en términos acumulados, era uno de los más grandes contribuyentes al aumento del nivel del mar. ¿Ya? Aquí se ve ahora, en términos de la masa total, es un poco menor por el tamaño con respecto a lo que puede ser Alaska, que es el principal contribuyente al nivel del mar a nivel global, pero la zona de los Andes del Sur, donde está Campo de Hielo, es la segunda más relevante. Este, por lo tanto, es uno de los aspectos principales por los cuales es necesario estudiar y profundizar en el conocimiento de Campo de Hielo Sur. Es porque está aportando en una forma muy significativa al aumento del nivel del mar global. En términos de los cambios que han operado en las cuencas principales de Campo de Hielo, que como les mostraba en la primera diapositiva, son del orden de unas 48 cuencas que drenan hacia el Pacífico y hacia el Atlántico, la mayor parte de las cuales tienen frentes desprendentes, han tenido retrocesos generalizados. Y aquí tenemos los cambios areales desde el año 45 al 2021, en kilómetros cuadrados por año, y podemos ver que aproximadamente el año 45 eran del orden de unos 13.883 kilómetros cuadrados de superficie. En la actualidad, como les decía, eran del orden de unos 12.095. Y podemos ver ahí las tasas de pérdidas areales en los distintos periodos que hemos analizado. Y en el primer periodo, entre el 86 y el 45, se perdió un área a una tasa de casi 20 kilómetros cuadrados por año. 20 kilómetros cuadrados por año. ¿Ya? Los glaciares más grandes, para que nos entendamos de nuevo, de Chile central, están en el orden de unos 25, 28, 30 kilómetros cuadrados de superficie. Entonces, en promedio, entre el año 86 y el año 45, Campo de Hielo perdió 20 kilómetros cuadrados. O sea, cada año se perdía el glaciar más grande de los Andes centrales de Chile y de Argentina. Pero si ustedes se fijan, esta tasa se ha ido incrementando. Entonces, entre el 86 y el 2000, la tasa fue relativamente cercana, un poquito más alta, pero entre el 2000 y el 2021, la tasa se ha incrementado a casi 33 kilómetros cuadrados de superficie. Esta es la pérdida anual. En promedio, desde el año 45 al 2021, en promedio, Campo de Hielo perdió a una tasa de 23,5 kilómetros cuadrados de superficie. Muy alta.
Ahora, si ustedes ven acá abajo, ven acá abajo esta gráfica, tenemos varios glaciares principales. Está el O'Higgins, Pionce, Chico, Viedma, Porquemón, Uppsala, Dixon. Y podemos ver de que si asumimos como el 100% del cuerpo de hielo del año 45 y lo comparamos porcentualmente hablando con el año 2019, independiente, por lo tanto, del tamaño de cada glaciar, a pesar de que aquí estamos hablando de los glaciares más grandes de Campo Hielo Sur, vemos que en general la mayoría ha tenido pérdidas entre el año 45 y el año 2019. ¿Ya? En el orden de 5, 10, 15, 20% y en algunos casos hasta un 40% de superficie. ¿Ya? Esto en términos porcentuales. Pero luego tenemos este ejemplo, este caso, que es un glaciar en negro, que es el glaciar Pío 11, o Brigham, que están en el margen occidental en Chile, y que termina en el fiordo Eire, que es un fiordo oceánico, donde produce témpanos en agua salada, con mareas. Y este glaciar es el único en el mundo que ha avanzado y está destruyendo árboles hasta el día de hoy. En Argentina ustedes tienen el glaciar Perito Moreno, ¿no es cierto?, que también ha avanzado, pero se mantiene en una posición relativamente estable, prácticamente durante todo el siglo XX, con pequeños avances, pequeños retrocesos, avances, retrocesos, y en cada uno de estos avances, ¿no es cierto?, a veces llega hasta la península opuesta, la península Magallanes, embalsa el brazo rico del lago argentino, ¿no es cierto?, lo hace subir varios metros hasta que se produce el vaciamiento espectacular por este túnel que se abre por debajo del glaciar Perito Moreno. ¿Ya? Este proceso ha ocurrido muchas veces durante el siglo XX, pero el glaciar Perito Moreno llega hasta ahí y retrocede, se pierde por este vaciamiento y vuelve a avanzar un poquito, retrocede. Está oscilando. Pero no, el Pío 11 ha avanzado más de 15 kilómetros en los últimos 45 años. Y ha tenido también algunas oscilaciones, pero en general es un avance muy fuerte. Bueno, entonces, no les decía recién de que hay una pérdida gigantesca de área, entonces, ¿cómo se explica que hay un glaciar que esté avanzando? Bueno, precisamente porque esta zona tiene un comportamiento bastante heterogéneo desde el punto de vista espacial. Si él en su conjunto está perdiendo una importante cantidad de masa, hay algunas zonas que no han perdido más, y es más, han ganado masa de hielo en los últimos 60 años. Aquí tenemos un trabajo, dos trabajos en realidad, de Haber del 2018 y de Foresta del 2018, y ustedes lo que pueden ver en la extensión de Campo Hielo Sur, aquí en la izquierda, entre el año 2000 y el 2012, estos son cambios de elevación, ¿ya?, en metros por año. Los colores más rojos son pérdidas, adelgazamientos de hielo, y los azules son engrosamientos de hielo, o sea, ganancias de volumen, altimétricamente hablando. Y si ustedes se fijan, hay numerosos colores rojos, ¿no es cierto? Y esos colores rojos son adelgazamientos muy fuertes. Aquí tenemos el glaciar Porquemón, que también termina en un fiordo, perdón, la zona noroeste, donde están todos estos glaciares, Bernardo, Témpano, y luego tenemos acá en el margen oriental el O'Higgins, también con colores rojos, pero no tan fuertes, y luego el Uppsala, que destaca, ¿no es cierto?, y termina en el lago argentino, destaca con un color rojo muy fuerte, porque ha tenido un adelgazamiento muy fuerte. Ese adelgazamiento muy fuerte en parte se debe a que se ha ido prácticamente todo el hielo en la zona cercana al frente terminal. El Viedma también tenía un color rojo, pero no tan fuerte, si ustedes lo comparan con los otros. Ahora, si se fijan, aquí hay como un sector noreste que tiene colores muy rojos, o sea, pérdidas muy importantes, y luego un sector occidental con colores azules y luego colores más estables hacia el sur. Y luego en la zona sur tenemos colores rojos. Esto del 2000 al 2012. Hay alguien levantó la mano, pero yo sugiero que lo hagamos al final, una vez que termine la presentación, para poder seguir con lo que yo tengo planeado, y ahí entonces abrimos la audiencia para las preguntas, no sé si les parece. A la derecha tenemos el año 2012 al 2016, y ahí lo que se puede ver es que hay un aceleramiento de estas pérdidas. ¿Ya? Que es un poco lo que veíamos también en los cambios areales, o sea, se ha incrementado la pérdida areal y también se ha incrementado la pérdida volumétrica, o sea, los cambios de elevación. Y de nuevo se mantienen los colores rojos en la zona norte, y aquí se aceleran los colores en el Viedma y también en la zona de las Torres del Paine.
El Perito Moreno se mantiene relativamente estable, como ya lo sabemos, el Pío 11 incluso con colores más azules, y fíjense ustedes, aquí a esta latitud, a la latitud del Vietnam, hay un contraste increíble, o sea, al lado occidental hay engrosamiento y en el lado oriental hay adelgazamiento. Si uno ahora compara, ¿ya?, todos los estudios que se habían hecho hasta el año 2018, que es lo que hizo Foresta aquí, en este caso son en gigatones por año, ya en balance de masa, vemos que la mayor parte de los estudios muestran valores negativos. Esto es un trabajo que hicimos con Riñó, esto otro que hicimos con Willis, y luego una serie de otros estudios, este es el de Foresta. Entonces vemos que en general todos los estudios caracterizan, ven estos mismos cambios, ¿ya?, negativos de campo de hielo, con una tendencia al aceleramiento hacia años más recientes. Ahora, aquí se puede dividir esta condición contrastada, ¿no es cierto?, en que hay algunas cuencas que engrosan, otras que adelgazan, ¿ya? Bueno, una primera hipótesis es que los balances de masa superficial, o sea, la cantidad de acumulación de nieve que está cayendo sobre el campo de hielo, es diferenciada. En algunas zonas puede ser más alta, en otras zonas puede ser más baja. Y por otro lado tenemos la ablación, que en algunos casos puede ser más alta y en otros puede ser más baja. Entonces, donde la ablación es muy fuerte y la acumulación no tanto, se puede entender de que podrían haber cambios muy fuertes, muchas pérdidas volumétricas. Esa es una hipótesis. Pero si vemos este trabajo de Minowa del año 2021, podemos ver de que la mayor parte de las pérdidas no son por el balance de masa superficial. Cuando digo balance de masa superficial, es la relación entre la acumulación, la precipitación sólida, y la ablación o el derretimiento del hielo, sin considerar las pérdidas frontales, que son las pérdidas producidas por el desprendimiento de témpanos. Entonces resulta que este trabajo lo que nos muestra es que la mayor parte de las pérdidas, ¿ya?, que aquí se ven en colores rojos, que son los adelgazamientos, están relacionadas principalmente con los glaciares acá, donde se producen témpanos y donde la mayor pérdida se da precisamente en aquellos glaciares desprendentes, y en particular en los glaciares que terminan en lagos. Ni siquiera en fiordos, sino que principalmente en lagos. ¿Esto qué es lo que nos indica? Nos indica que al parecer lo que está controlando el comportamiento de los glaciares no es el balance de masa superficial, sino que es el desprendimiento de témpanos. En la medida en que tú tienes más desprendimientos, tienes más pérdida volumétrica general, y eso tiene implicancias dinámicas en el hielo, que se acelera y adelgaza. Entonces, gran parte de los adelgazamientos que estamos viendo en Patagonia, al parecer son dinámicos, producto del aceleramiento en respuesta a las pérdidas de masa frontales por desprendimiento de témpanos. Aquí hay un ejemplo nomás de cómo se ve en la situación actual, en este caso del glaciar Dixon, de un trabajo que yo hice el año 2018 en la frontera con Argentina, y así era el año 1999. O sea, tenemos un cambio del paisaje, de toda la situación en la zona muy dramática, precisamente en estas zonas de contacto entre el agua, en este caso el lago Dixon, y los frentes glaciares. El Viedma no es ajeno a esta situación. Esta es una litografía, un dibujo, un cuadro que fue hecho durante la expedición de Kolliker de la Sociedad Científica Alemana en Argentina, que exploró el campo de hielo sur, y fueron los primeros que ingresaron al plató, precisamente por la zona del Paso Cuatro Glaciares, y dibujaron el frente del glaciar Vietnam en esa época. Y si uno lo compara, lamentablemente no tengo una foto exactamente del mismo lugar, pero si uno lo compara con la situación actual, ya más o menos se ve algo así. O sea, prácticamente el glaciar desapareció de su situación frontal, y lo que tenemos es ahora un glaciar que está en el fondo, ya mucho más delgado, entre comillas, y donde prácticamente se ha abierto toda una nueva zona o todo un nuevo fiordo. Entonces, bueno, ¿por qué estudiar este tipo de glaciares? Primero porque hay un comportamiento contrastado, ¿no es cierto? Ya lo vimos, este-oeste. En el este da la impresión de que hay más pérdidas, en el oeste hay algunas zonas con ganancias. Hay algunos comportamientos también entre los que producen témpanos, calving, y los que no producen témpanos.
Hay también comportamientos contrastados entre los que terminan en lago y los que terminan en fiordo. Ya vimos que es importante estudiarlos por el aumento del nivel del mar, y aquí está un poco el tema del balance de masa superficial. Si uno analiza datos climáticos de reanálisis, por ejemplo, vemos que los balances de masas superficiales no son tan negativos. Esto confirma, por lo tanto, que las pérdidas no están controladas directamente por factores climáticos, sino que más bien por factores dinámicos relacionados con esta producción de témpano. Y eso es entonces lo que se ha descrito en cierta medida, desde el punto de vista teórico, como el ciclo de los glaciares desprendentes, que es un trabajo que empezó hace muchos años y que propone precisamente para este tipo de glaciares que, en respuesta al clima, por supuesto, siempre el clima es el que gatilla esto en el largo plazo, pero en respuesta a estos triggers climáticos, estos glaciares desprendentes tienen comportamientos muy diferenciados. Entonces, bueno, veamos un poco qué pasa con el balance de masa superficial en campo de hielo sur. Estas son las tendencias, digamos, de las temperaturas en toda la región patagónica, analizada con datos reanálisis, como les digo, porque aquí hay pocas estaciones y los datos no son muy consistentes, hay diferentes periodos, etc. Entonces, bueno, usando estos datos que tienen una baja resolución, pero que tienen una interesante distribución espacial, podemos ver de que en general las temperaturas se han incrementado en toda la región patagónica, pero los cambios son más relevantes, bueno, en la Tierra del Fuego, pero acá en la zona de los campos de hielo, este es el campo de hielo sur y el campo de hielo norte, los cambios son más fuertes en el campo de hielo norte, y en el campo de hielo sur no hay una tendencia tan clara. ¿Ya? Esto confirma entonces lo que estaba diciendo antes. Ahora, si comparamos los datos de reanálisis, que son los rojos, con los de una estación en el lado chileno, que es la estación de Cochrane, ¿ya? Para el periodo 70-2018, vemos que en general hay una consistencia, o sea que lo que estamos obteniendo con reanálisis tiene cierta validación con los datos medidos en estaciones meteorológicas fijas, ¿no es cierto?, de la red meteorológica chilena. Y ahí vemos de que si bien hay una tendencia en el caso de Cochrane, no es exactamente la misma en el caso de Cochrane es de 0,21 grados Celsius por década y con reanálisis 0,16, ¿ya? Pero esto está fuera de los campos de hielo. Da la impresión de que Campo de Hielo Sur no tiene una tendencia tan clara de calentamiento. Es más bien débil. Esto se confirma con el trabajo de Minowa, en que analiza también los cambios de temperatura. Aquí tenemos temperatura en Campo de Hielo Norte, Campo de Hielo Sur, y vemos que en general hay una tendencia, ¿ya? Pero es relativamente débil. Y depende un poco del periodo. En este caso, no estamos aquí, si aquí se fijan, estaba de los 70, ¿ya? Hasta los 2018. Aquí tenemos casi 50 años. Aquí estamos viendo solamente el periodo 2000-2015, son periodos mucho más restringidos. Y ahí da la impresión de que hay una tendencia un poco más clara. ¿Ya? Aquí tenemos también la comparación de los datos de ERA, reanálisis, por ejemplo, del Perito Moreno, y vemos que en general hay una buena correspondencia, tal vez con un R no tan alto, pero considerando que estos son modelos climáticos versus mediciones in situ, creo que es válido utilizar este tipo de set de datos. Pero entonces la conclusión principal es que hay una tendencia de calentamiento, ¿ya? No es tan fuerte en el largo plazo, pero da la impresión de que en el corto plazo, en particular en la última década, o dos décadas, esta tendencia es un poquito mayor. Veamos qué pasa con las precipitaciones. Las precipitaciones, por supuesto, son de las más altas del planeta, las que tenemos en los campos de hielo, ¿ya? Y tenemos valores de hasta 6 metros equivalentes de agua, esto de nuevo con datos de reanálisis, con precipitación en metros equivalentes de agua, ¿ya? Que la parte alta de los campos de hielo es precipitación más sólida, por supuesto, y eso es lo que alimenta los glaciares, mientras que las partes bajas son precipitaciones líquidas, ¿ya? Aquí tenemos algunas de las estaciones que existen en la región, en un perfil longitudinal, digamos, en toda la región patagónica, y vemos que hay varias estaciones en la zona costera y también en la Patagonia, digamos, chilena-argentina. Pero en la zona de campo de hielo, donde nos interesa, no hay ninguna estación, ¿ya? Por eso entonces tenemos que echar mano a estos datos de reanálisis. Pero por los pocos datos que tenemos con mediciones in situ, vemos de que hay desde las estaciones más bajas hasta las estaciones más altas, vemos que hay una clara tendencia a los valores muy altos en algunos sectores donde hemos medido las precipitaciones. Entonces, una zona con muy alta acumulación. ¿Y qué es lo que ha pasado con las tendencias de las precipitaciones? De nuevo, usando reanálisis.
vemos que en general ¿ya? Se ve una situación contrastada entre lo que es la región de los lagos de Chile. Aquí está Puerto Montt, está la isla de Chiloé, aquí al otro lado tenemos Bariloche, para que nos ubiquemos, ¿no es cierto? Tenemos una tendencia muy fuerte de sequía, de reducción de precipitaciones, mientras que en Campo de Hielo y en la zona patagónica occidental principalmente tenemos un incremento de precipitaciones con reanálisis del orden de unos 92 milímetros equivalente de agua por década para Campo de Hielo Norte, y aquí en Campo de Hielo Sur unos 103 milímetros para la parte norte y unos 97 para la parte sur. En un cuadrado aquí, negro, yo hice el análisis para el Viedma, y el Viedma, solamente la zona del Viedma, nos muestra un incremento del orden de 104 milímetros equivalentes de agua por década. Entonces, Patagonia, especialmente los campos de hielo sur, no ha tenido un incremento de temperatura tan fuerte, y ha tenido un incremento de precipitaciones bastante significativo. Entonces, esto es lo que nos da un balance de masa relativamente estable o incluso positivo, balance de masa superficial. Por lo tanto, lo que estábamos diciendo como hipótesis es que precisamente da la impresión de que son las pérdidas frontales a través del desprendimiento lo que está explicando las mayores pérdidas de masa, estos aumentos del nivel del mar generados por Campo de Hielo. Ahora, si vemos, por ejemplo, solo en la cuenca del Viedma, que es la que nos interesa, ¿ya? Las precipitaciones en metros por año, con datos de reanálisis, vemos que también en la cuenca del Viedma hay un incremento de las precipitaciones. No es muy fuerte, pero hay un incremento de precipitaciones, como ya les mencionaba antes, con una fuerte oscilación intraanual. Y aquí es interesante que tenemos el año del 2015-2016, que es uno de los años más cálidos que ha sido registrado en la región patagónica, y que también se manifiesta en el glaciar Viedma con uno de los años más secos en el registro, en este caso, de los datos de reanálisis. Y esto también lo puse aquí solamente para que ustedes lo vean. También ocurrió, este mismo fenómeno afectó también a Antártica. Por lo tanto, era un tema de circulación global, ¿no es cierto? No voy a entrar de los modelos climáticos y los indicadores, como el SAM, por ejemplo, que puede estar explicando el Southern Annular Mode, que puede estar explicando este tipo de fenómenos, pero en general lo que tenemos es de que, si bien hay un incremento de las precipitaciones, hay una fuerte oscilación. Ya han habido años muy secos, como por ejemplo el 2015-2016, que incluso afectó a Antártica. ¿Cómo estamos trabajando nosotros en la zona? Bueno, en el lado chileno hemos instalado estaciones fijas, ustedes también en el lado argentino han hecho lo propio, hemos hecho mediciones con radar, y lo que nos interesa para efectos de esta presentación es, hemos hecho bastantes trabajos con batimetría y con estudios en los lagos, ya que es el desprendimiento de témpanos lo que está explicando, está explicando estas pérdidas. Hemos enfatizado los trabajos en los lagos para saber qué es lo que está pasando. Aquí hicimos un trabajo en conjunto con nuestros colegas argentinos, Gabriela Lenzano y Luis Lenzano, Esteban, para instalar estaciones GPS, pero esto es materia de otro trabajo, otro estudio muy interesante, porque aquí resulta que en respuesta a esta desglaciación estamos viendo además un ajuste isostático más o menos potente en esta zona, con las tasas más altas, una de las más altas del planeta. ¿Ya? Pero bueno, eso es materia de otra presentación. Entonces, bueno, eso es lo que estamos estudiando, esas son las hipótesis, y aquí un poco se ve este modelo de Post que yo les hablaba del ciclo de glaciares de Calvin, que explica un poco las fases en las que podemos estar observando en Patagonia. Aquí tenemos glaciares estables, ¿ya? Luego glaciares que están avanzando, como el Pío 11, y glaciares que pueden estar en un proceso de retroceso de una fase muy alta, principalmente porque se encuentran en zonas de fiordos muy profundas. Y este es uno de los factores que controla principalmente el desprendimiento de témpanos, la profundidad de los lagos donde terminan estos glaciares. Esto es un estudio también de la relevancia que tienen las temperaturas y las características limnológicas, digamos, de los lagos donde terminan los glaciares, que eventualmente pueden generar derretimientos subacuáticos que son relevantes. Y eso es lo que nosotros estamos estudiando. ¿Cuál es la batimetría cercana a los frentes glaciares? ¿Cómo esta batimetría puede afectar la estabilidad de los glaciares y algunas de las características limnológicas de estos lagos? El desprendimiento de témpanos, no voy a entrar aquí en detalle, pero el desprendimiento de témpanos o ablación frontal también es función de una serie de factores, ¿no es cierto? Y ahí están algunas de las ecuaciones que gobiernan estos procesos.
Lo más relevante son los cambios frontales, la profundidad de los fiordos donde terminan los glaciares, el espesor de hielo, ¿ya? Y la velocidad superficial. Con estos elementos, entonces, nosotros podemos determinar las tasas de calcio. Ahora, los glaciares, aquí tenemos distintos modelos teóricos para aproximarnos un poco a lo que son los frentes de los glaciares. Una primera aproximación es usar una geometría sencilla, ¿no es cierto? Porque no tenemos topografías superficiales, no tenemos batimetría, etc. Entonces uno puede decir, ok, asumamos de que el frente es un rectángulo con espesor, con ancho, largo conocido, es una formulación básica, y con eso calculemos, usando las ecuaciones anteriores, determinemos la tasa de cálculo. Pero sabemos que la situación es mucho más compleja. Otra segunda aproximación un poquito más compleja es una parábola, en que uno tiene una profundidad máxima y asume que tiene una forma en U, el valle, y con eso entonces hace las determinaciones de Kelvin. Luego en otras situaciones un poquito más complejas que uno tiene una batimetría, ¿ya? Y tiene algo de la topografía superficial. Pero luego podemos tener una situación mucho más compleja en que incluso podemos tener una pared vertical del hielo que no es homogénea, puede haber lo que se llama una pata de hielo, o sea, una extensión más por debajo del lago, ¿ya? Y podemos tener un fondo que no es rocoso, sino que son sedimentos que le da otra condición dinámica al hielo. Entonces, bueno, esta complejidad es la que hay que ir abordando con datos, y esos son precisamente los que nos faltan en Patagonia. Uno de los datos fundamentales es la profundidad, y eso es algo que hemos estado trabajando en las últimas décadas, y hemos ido midiendo con sistemas como estos. Por ejemplo, aquí tenemos a Jorge Lenz, nuestro gran amigo de la Administración de Parques Nacionales de Argentina, que vive en Chaltén y está uno de los principales ahí en el Parque Nacional Los Glaciares de la zona del Viedma. Ahí está Esteban Lanuti, y aquí estamos haciendo las mediciones en el lago Viedma. Y lo que hemos hecho hasta ahora es algo similar en todos estos lagos, ¿ya? En los Higgins, el Uppsala, el Viedma, el Grey, Dixon, Tyndall y Chico. Menciono aparte el Jorge Montt y el San Rafael porque terminan en fiordos o en lagunas con mareas. Y ahí tenemos las distintas fuentes y las profundidades. Y hasta ahora, el que tenía la profundidad máxima era los Higgins, 836 metros, en un trabajo que hicimos con Gino Casasa y con colegas alemanes al año 2004-2006 en Patagonia. Pero otros lagos glaciares muy profundos era el Uppsala, con trabajos medidos también en conjunto con mis amigos de Yanigla, el Viedma, 600 metros, el Grey, 500 metros, y después los otros con menores profundidades. O sea, estamos hablando de lagos muy profundos. Vamos con un primer ejemplo, el O'Higgins. Este es un glaciar que termina en el lago O'Higgins San Martín, ¿no es cierto?, que así se llama en Argentina. Ha tenido un retroceso muy fuerte desde el año 45 a la fecha. Son prácticamente 12, 15 kilómetros. Aquí tenemos toda la reconstrucción de los frentes desde esa época hasta la actualidad. Y si ustedes se fijan, en este periodo, que fue en los 70, ¿ya?, entre el año 73 y 76, se produjo un retroceso muy grande. Y precisamente se da en una zona en que están las profundidades máximas. O sea, hay una buena relación entre los retrocesos muy fuertes y las profundidades mayores, en este caso en el lago O'Higgins. Si uno ve la batimetría del lago O'Higgins medida por nosotros, no en el año 2005, sino que más reciente, vemos situaciones de este estilo. Ahí tenemos el perfil, el glaciar O'Higgins, el perfil que les estoy mostrando, y aquí tenemos entonces en tiempo y aquí tenemos en profundidad. Este es un registro sísmico medido por nosotros. Ustedes dirán, hoy no se ve nada esta cuestión, pero bueno, ya veámoslo en grande, a ver si ahora se ve. Espero que aquí se vea la batimetría, esta es la profundidad del agua. Aquí tenemos entonces, esto es cómo es la topografía subacuática, y vemos de que las profundidades en este caso son del orden de 600, 650 metros. Así se ven estos registros sísmicos, ¿ya?, con un sistema acústico, en el fondo, con un plato que va golpeando, ¿ya?, y con el cual entonces podemos hacer, a través del análisis del tiempo de respuesta, de retorno, podemos hacer estas determinaciones. Entonces, este es un lago muy profundo, y este es un tipo de datos que hemos generado en el O'Higgins y también en el Viedma, que es lo que vamos a ver. Aquí tenemos un time-lapse que yo hice con
datos de los Higgins en un periodo en que tuvo uno de los mayores retrocesos, entre el año 2017 y el año 2018-19, ¿ya? En ese periodo se produjo ahí ustedes pueden ver los distintos frentes, ¿ya? Y vemos de que prácticamente hubo un retroceso del orden de unos 2 kilómetros lineales. Esto es uno de los retrocesos más grandes después de la década del 70. Y nosotros fuimos a medir y nuevamente encontramos que aquí las profundidades volvían a ser superiores a los 650 metros. De nuevo, por lo tanto, esta zona, que es la que tiene mayor profundidad, se relaciona bien con estos retrocesos fuertes. A todo esto, los Higgins se parece mucho al Perito Moreno en el sentido de que su frente estaba cerca de una península opuesta, y estuvo ahí por varios años, estuvo ahí por casi 15 años, hasta que retrocedió, adelgazó y retrocedió, y se fue rápidamente por una profundidad mayor de las aguas. Aquí tenemos las velocidades del glaciar O'Higgins, y ustedes pueden ver que son velocidades muy altas, ¿ya? Desde la parte alta hasta el frente del glaciar, en que podemos ver velocidades que incluso superaban los 3.000 metros por año, estos son metros por año, y luego hacia el frente ya las velocidades bajaban un poco hacia los 1.000 metros por año. Entonces, en estas condiciones, las tasas de Calvin de flujo, especialmente en este periodo en que yo les dije que había tenido una pérdida muy grande, llegaron a ser de 3,27 kilómetros cúbicos por año. O sea, es un glaciar muy dinámico y está respondiendo precisamente a estas condiciones de profundidades muy grandes. Aquí tenemos un perfil del glaciar O'Higgins desde la pequeña del hielo, aproximadamente en 1897, hasta la actualidad. Esta es la batimetría muy profunda, ¿ya? Aquí tenemos que este lago estaba a 500 metros bajo el nivel del mar, ¿ya? En la zona que yo les decía que había tenido un retroceso muy fuerte en los 70, y esta es la situación actual. No sabemos qué pasa para arriba, porque no tenemos, por supuesto, batimetría, y todos los modelos de espesores de hielo son más o menos, no son muy buenos, pero indican de que parece que el glaciar tiene menores espesores. Pero no sabemos cómo continúa esta línea. Si esta línea tuviera esta dirección, ¿ya? O sea, una pendiente inversa, este hielo se iría con facilidad. Pero si esta se une con estas estimaciones de modelos de espesores de hielo, probablemente el glaciar adquiriría cierta estabilidad. Veamos al Viedma finalmente. El glaciar Viedma también ha tenido un retroceso bastante interesante, pero no tan fuerte como el de los Higgins. Así estaba la posición en 1916, cuando Colliker obtuvo fue por primera vez a la zona, hicieron este dibujo y generaron un mapa que uno puede contrastar con la situación actual del glaciar. Acá tenemos entonces que ha habido un retroceso, y es bien interesante. Entre el año 45 y el 2014, el glaciar perdió un área del orden de unos 4 kilómetros cuadrados, en el frente solamente, no estoy considerando la parte alta, ¿ya? Mientras que entre el año 2014 y el 2022 prácticamente se duplicó, o sea, la misma cantidad que se perdió en prácticamente 70 años, se perdió en los últimos 8 años en el glaciar Viedma. Aquí tenemos las tasas de retroceso, que eran bastante bajas, por eso era uno de los glaciares estables de Campo de Hielo. Por eso los colores eran rosaditos apenas, pero que en los últimos años las tasas se han ido incrementando. Y acá arriba está la tasa del año 2015-2016, ¿ya? Que es de las más altas de todo el registro, en que el glaciar perdió a una tasa de 550 metros por año, que es precisamente el año más cálido, ¿ya? Y que coincide con la mayor profundidad del agua. Entonces, están todos los factores, fue como la tormenta perfecta. El glaciar estaba en la topografía más profunda y con las mayores temperaturas. Así tenemos una foto tomada por nuestros colegas argentinos desde una cámara fija, el año 2014 hacia el año 2016 y en la situación actual. Esta es la misma cámara que está tomando las mismas fotos, y ahí pueden ver un poco cómo toda la parte final, la parte frontal del glaciar se fue. Y esta es un video que ustedes pueden ver en la web, en que tuvieron la suerte de presenciar el colapso de la parte terminal del Vietnam, en que se fue en un día prácticamente varios kilómetros cuadrados de superficie, y empezaron a aflorar bloques témpanos desde el fondo del hielo, indicando que aquí había una pata de hielo, o sea, una extensión longitudinal por debajo del agua. Estas son algunas de las mediciones que hemos hecho en los últimos 8 años, en conjunto con nuestros colegas argentinos y con el apoyo del Parque Nacionales en Argentina. Muchos perfiles con distintos sistemas para precisamente medir la batimetría de la zona. ¿Y cómo se ven los registros? Bueno, los registros se ven así.
Esta es una tesis de un alumno mío de Geología de la Universidad de Chile, en que analizó partes de estos registros. Aquí ustedes ven la posición del perfil, del perfil J. El glaciar está justo acá, o sea, a la izquierda de esta J, ¿ya? En esta dirección hacia acá. Y ustedes pueden ver de que el fondo del lago Viedma, tiene una topografía bastante compleja, no muy profunda, ¿ya? Hacia afuera, ¿ya? Y que indica precisamente la zona de, probablemente, de las morrenas de la pequeña edad del hielo, ¿ya? Que coinciden precisamente con las primeras fotos, las primeras imágenes de Cólico. Aquí tenemos todas estas morrenas que probablemente son de la pequeña del hielo, que se estima que terminó hacia 1870. Pero luego más afuera tenemos otras morrenas, ¿ya? Que coinciden con esta península que está acá, y que probablemente son holocénicas y que tienen entre 1000 y 2000 años, no hay dataciones de eso. Pero lo que me interesa aquí es que fíjense hacia el frente del glaciar. Se produce una profundización del fiordo, ¿ya? Hasta los 500, 600 metros de profundidad, pero se va perdiendo un poco la calidad de la señal. Ya hay una serie de registros laterales, y esto no es el fondo, estos son registros laterales, ¿ya? Pero hacia el glaciar entonces lo que está ocurriendo es que hay una profundización, una mayor profundidad. Aquí tenemos sedimentos también depositados recientemente. Aquí tenemos otro perfil que nos muestra también, de nuevo, desde la zona cercana al glaciar hacia afuera, vemos las morrenas y vemos estas zonas de depositación. Es muy interesante esta tesis que se hizo el año 2021. Entonces, la topografía de la batimetría es compleja, con una serie de formas muy relevantes. Este es el mapa batimétrico que teníamos hasta el año 2015, ¿ya? La morrena de la holocénica, subacuática, estamos hablando, esto es batimetría, la morrena de la pequeña del hielo, que coincide bastante bien con la posición de Kolliker del 2016, del 1916, y luego la situación más profunda hasta el año 2015. ¿Cómo era la condición térmica del lago? Muy interesante, con un salto, un umbral muy fuerte a los 100, a los 150 metros. Zona cálida arriba, cálida entre comillas, 7, 8 grados Celsius, y luego en profundidad hay un salto, un horizonte muy brusco donde se produce un descenso de casi 3, 4 grados, y luego hacia el fondo, temperaturas cercanas al punto de congelación. Incluso en algunos lugares detectamos temperaturas negativas. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Si es agua, es lago, ¿cómo puede haber temperaturas negativas? Bueno, bajo 700 metros de espesor de agua, el punto de congelación de no es de 0 grados Celsius. Es negativo. Ahora, tampoco es de menos 20, pero sí es negativo cercano a los 0 grados Celsius. Es por eso, por ejemplo, que en Antártica tenemos lagos subglaciares, ¿ya? Bajo 2000 metros de hielo, el punto de congelación puede estar a menos 2, menos 2,5. Y por eso es que ustedes pueden tener lagos subglaciares con agua a temperatura de menos 1,5, menos 1,8. Hay un lago que yo descubrí en Antártica que tiene precisamente esa temperatura. ¿Y esto qué es lo que genera? Genera derretimientos subacuáticos diferenciados. La parte más fría, por supuesto, que no está aportando energía al derretimiento, y por eso las tasas son muy bajas, pero arriba las tasas de derretimiento son mayores. Y esto tal vez es lo que está explicando la presencia de esta pata de hielo, entre comillas, en que hay un mayor derretimiento en la pared frontal del glaciar y un menor derretimiento en profundidad. Y por eso es que se produce esta extensión del hielo y que eventualmente aflora en superficie, como fue observado en ese video del 2016. Estos son perfiles medidos ahora, en mayo del 2016, en conjunto con Esteban Lanuti y con Jorge Lenz, en una campaña organizada por Gabriela y Luis Lenzano. Y aquí vemos de nuevo esta situación, este salto brusco en las temperaturas al orden de a unos 150 metros de profundidad. Este es un lago muy estratificado, con temperaturas relativamente altas, 7, 8 grados en superficie, luego un descenso de casi 4 grados y luego una tendencia hacia temperaturas cercanas a los 0 grados en profundidad, ¿ya? O sea, esta que es una medición de ahora comparada con las otras que eran del 2016, muestra que hay una estructura vertical del agua que es estable y que demuestra entonces que las tasas de derretimiento son muy bajas en profundidad, e incluso puede que hayan inyecciones, salidas de agua frías provenientes del glaciar, que es lo que explica estas temperaturas bajas, porque esto está cerca del frente del glaciar. Este perfil fue medido aquí con el frente del glaciar en mayo de este año, en esta posición, muy cerca del frente, a menos de 500 metros del frente. Y luego la batimetría.
Bueno, aquí hicimos una medición batimétrica con un sistema integrado que ocupa un sonar Garmin modificado con electrónica propia para determinar la profundidad del lago. Y estos son los perfiles que medimos en mayo de este año. Y ahí entonces vemos dónde estaban los más de 900 metros, 918 metros, el máximo absoluto, que medimos en esta posición cercana al frente del glaciar. Aquí tenemos una foto de las mediciones con Jorge y Esteban, y aquí tenemos las pantallas con el sistema que está marcando los tracks de las mediciones, y aquí tenemos más de 900 metros que está determinando el sonar. Con Esteban hicimos un análisis de estos números, que son los automáticos que nos entrega el sistema, versus los datos procesados luego de migración, y hay una muy buena correspondencia entre la interpretación de Garmin, la automática, y los datos procesados por nosotros. Entonces, en la última campaña logramos detectar estas profundidades que son récords absolutos en todas las Américas, ¿ya? Y constituye al Viedma en uno de los lagos más profundos del planeta. Y este es el perfil, digamos, que se generó durante esa campaña, el perfil A-B. Aquí está el frente del glaciar, aquí está A, aquí está B, este es el perfil cerca del frente, y esta es la zona más profunda que tiene, en este caso, en este perfil, del orden de 900 metros de profundidad. Estos son los datos originales que tienen esta forma, ¿ya? Que es una forma en B porque no están migrados, pero si uno genera la migración y el procesamiento de los mismos, se genera un perfil más bien en U, que tiene esta posición acá, y aquí está el fondo del lago con esta profundidad máxima. Aquí tenemos un video que hizo Esteban con la batimetría de la zona cercana al glaciar, que tiene, como les decía, estos 900 metros, ¿ya? Que tiene una forma compleja, pero en forma de U, con un valle al fondo que tiene los 900 metros, y que corresponde con esta zona donde se produjo estos desprendimientos gigantes que fueron filmados hace poco y que están en YouTube. ¿Ya? Es precisamente en esas condiciones en que cuando se produce el adelgazamiento en superficie, se gatilla entonces estos desprendimientos gigantes en la zona. Y aquí tenemos el perfil longitudinal del lago Viedma. Esta es la zona del lago, aquí tenemos la batimetría que teníamos medida hasta ahora, y aquí están los 900 metros que medimos en la última campaña. Resulta que en esta posición tenemos que la cota del fondo del lago está a 645 metros bajo el nivel del mar. La cota del lago Viedma es del orden de unos 255 metros sobre el nivel del mar. Con 900 metros tenemos que el fondo de este lago está a casi 650 metros por debajo del nivel del mar. Es impresionante, ¿ya? Y resulta que esto estaba cubierto por hielo hasta hace 5 años. Y por lo tanto tenía un espesor de hielo de 900 metros por debajo del lago, más unos 100, 150 metros por encima del lago. Entonces se perdió, entre el año 2015 y 2017, se perdió una columna vertical del orden de 1100 metros. Ahora, si lo comparamos con los perfiles topográficos de SRTM, por ejemplo, ¿ya? SRTM tenía, el año 2000, tenía una cota más o menos de 600 metros. O sea, el espesor que había en el año 2000 era 600 metros, ¿ya? En total eran del orden de 1300 metros, 1400 metros. Eso es lo que se ha perdido a nivel vertical. Y aquí está la gran duda. ¿Qué es lo que pasa a futuro? Ya sabemos de que la topografía, la batimetría, va bajando, pero hacia futuro, ¿qué es lo que ocurre? Hacia futuro me refiero a aguas arriba del glaciar. Hay modelos, aquí hay un modelo de Farinotti que muestra que el lago, para darle, o sea, que el glaciar tal vez no tiene gran espesor, pero mira, como decimos en Chile, lo pifiado que estaba el modelo aquí. Aquí el modelo decía que tenía 50 metros, 70 metros, cuando sabemos que tiene 900. Ahora, este es el modelo de Carling, ¿ya? Y que muestra que hacia aguas arriba pareciera ser de que la profundidad, el espesor, puede ser mucho mayor. Si esta situación se confirmara, este glaciar va a seguir derritiéndose, va a seguir a nivel frontal, va a seguir desprendiendo témpanos, y probablemente tenga un retroceso muy fuerte en los años venideros. Si nosotros comparamos las tasas de Calvin medidas por nosotros en el Viedma con otros datos publicados en la región, en distintos lugares, en Alaska y también en Patagonia,
vemos que las tasas están por acá afuera, se salieron del gráfico, ¿ya? Porque tenemos profundidades muy altas de 900 metros y tasas de Kelvin de muy altas también en la zona. En síntesis, tenemos que el campo hielo está adelgazando, está retrocediendo y está contribuyendo en forma muy espectacular al aumento del nivel del mar. En parte esto se debe al control que genera el Kelvin o el desprendimiento de témpanos en los frentes, más que el balance de masas superficiales. Y por lo tanto esto, ¿qué es lo que está generando? Está generando lo que se llama un pooling effect, pues está generando un longitudinal stretching. El glaciar se está adelgazando, está acelerándose y se está alargando. En ese contexto, al ser más delgado cerca de los frentes actuales y como es muy profundo, se desprende más cantidad de témpanos, se pone más inestable el glaciar y pierde una gran cantidad de masa. El trigger de esto en último plazo, o sea, en el largo plazo, es el clima. Porque si no tuviéramos este adelgazamiento, ¿ya? Este balance de masa de largo plazo, no podríamos tener este tipo de proceso. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Pero la respuesta es muy diferenciada. Ahora, ¿por qué este retrocede tanto versus, por ejemplo, el Perito Moreno o versus el Pío 11? Bueno, las profundidades son muy distintas. En el caso del Pío 11, el glaciar prácticamente hoy está formando una morrena, o sea, casi no produce témpano. Y en el caso del Perito Moreno, bueno, aparte de la zona que está tocando la península Magallanes, el resto de las zonas que están hacia el brazo rico y hacia el brazo principal tienen pocas profundidades, 200 metros, 250 metros, ¿ya? Mucho menores a los 900 metros que tiene el Vietnam. Así que bueno, esta es la historia que yo les quería contar, es el glaciar más profundo y me da la impresión de que de continuar todo como se está dando hasta ahora, tengamos un retroceso aún más fuerte de este glaciar tan importante para Chile, para Argentina y para todo el planeta. Muchas gracias y en esta página web de glaciología.cl ustedes pueden encontrar información más detallada de todo esto que yo les he estado contando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy interesante la presentación. Damos lugar a las preguntas. Las pueden escribir en el chat. Può fare una domanda? Sí, adelante. Hola, buenos días a todos. Ho apprezzato, la faccio la domanda in italiano, sì? Ok. Ho apprezzato molto l'intervento del professor Rivera, lo ringrazio appunto per questa presentazione. Io volevo chiederle una cosa, una domanda specifica in merito al Perito Moreno. Le fotografie scattate circa un secolo fa mostrano che il fronte del Perito Moreno è a circa 700 metri più arretrato rispetto ad oggi, no? Rispetto alla penisola di Magallanes. Mentre da come si presenta oggi, ovviamente, il fronte è quasi attaccato alla penisola. Ci sono delle spiegazioni per indicare come questo fenomeno sia avvenuto negli ultimi 100 anni, ossia il processo di Kelvin è stato decisivo per questo tipo di comportamento del Perito Moreno? Entendido la pregunta, sì, perfetto. Sì, sì. Scusa, io non parlo l'italiano, ma capisce è più. El Perito Moreno, efectivamente, tiene una relativa estabilidad durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, está cerca ahora de la península Magallanes. Lo vimos en mayo de este año, está ahí, el canal de los témpanos está angosto, está muy cerca de la península. Y como decía, aquí hay dos factores. Uno es que la profundidad del lago argentino en el brazo rico y en el lago argentino, en el margen norte, es relativamente pequeña, somera, comparada con las profundidades que hay en el Vietnam. Y lo segundo es que, si ustedes recuerdan, los cambios de elevación que yo mostré en las primeras diapositivas,
muestran que el Perito Moreno, y a esa latitud, los balances de masa superficiales son más bien positivos, más que negativos. Entonces, la combinación de esos dos factores. A esa latitud, el balance de masa superficial es positivo y la producción de témpanos es más baja que más al norte, en el caso del Vietnam, donde los balances son más estables, a oscilaciones positivas negativas, y la profundidad es mucho mayor. Así que yo diría que esas son los dos factores explicativos de este comportamiento tan contrastado. Ok, grazie. Muchas gracias, muy Prego. interesante. Otra pregunta. Yo tengo una pregunta, no soy entendida en la materia, pero me extrañó el aumento progresivo de la cantidad de hielo del Pío 11. ¿El componente lluvias es predominante en ese aumento? Más allá de que es una conjunción, pero como marcó y es progresivo también el aumento de las precipitaciones en esa región. Mira, el Pío 11 o Brigham, ¿ya? Como se le llama también en Chile, es un caso bastante especial. Yo lo he estudiado en detalle, porque no se trataba de eso en la presentación, pero resulta que el primer mapa del Pío 11 viene de la expedición hidrográfica británica de 1836, ¿ya? El mismo viaje de Fitzroy, de Darwin, que recorrieron la zona, mapearon los fiordos. Y en esa época el mapa es bastante bueno. Se ve el fiordo Eire, la península Exmouth, y todos los topónimos fueron puestos por ellos. Eire, Exmouth, etcétera. Son topónimos británicos que andaban explorando la zona. Ocuparon las Malvinas, las Falklands, y también querían, parece, ocupar parte del territorio occidental de Patagonia. Pero bueno, el frente del glaciar en esa época, en 1836, estaba más atrás. O sea, había un fiordo que se metía hacia el norte, si yo comparo el frente de 1836 con el actual, el glaciar ha avanzado casi 20 kilómetros. Ahora, precisamente, son las precipitaciones el factor gatillante principal, porque en la zona de acumulación del Pío 11 está el volcán Lautaro, y luego el cordón Mariano Moreno, o cordón Pío 11, como se lo conoce en Chile, que es la barrera más alta de Campo de Hielo Sur. Recordemos que el volcán Lautaro tiene 3.600 metros de altura. Es una barrera formidable para toda la precipitación proveniente del occidente. Entonces, las tasas de precipitación en la zona de acumulación del Pío 11 son mucho más altas que más al norte y que más al sur. Entonces, ese es un factor principal, ¿ya? La precipitación es muy alta. Y como decía, las temperaturas no han cambiado mucho. Entonces, el Pío 11 estimo que está en esta fase de avance del ciclo de glaciares de Calvin de Post. Y por eso es que todavía se mantiene formando una morrena, están buscando materiales y formando una morrena, y cerca del frente está destruyendo árboles Pilgeroendro nubífera o ciprés de la Huayteca, que tiene casi 400 años. Perfecto, muchas gracias, muy interesante. Debe haber otros fenómenos así similares, ¿no? Cuando uno ve los mapas, toda la región, la sequía que compromete a la región es importante, ¿no? Y ver que hay lugares de aumento de precipitación es importante, ¿no? Me sorprendió, por eso y debe haber muchos otros lugares que están en la misma situación, imagino. Bueno, en Campo Hielo Norte, por ejemplo, todos los glaciares están retrocediendo y adelgazando, a pesar de que el balance de masa es más estable, no es negativo. Y es por esto del caldo. En el Campo Hielo Sur, las excepciones están principalmente en el margen occidental, desde el Pío 11 hasta aproximadamente el Amalia, y en la zona del Perito Moreno. Pero el resto, la verdad es que tiene balances de masa negativos y pérdidas volumétricas importantes, pero en gran medida controladas por esto del cambio. Claro. Muy interesante, muchas gracias.
Bueno, tienen los datos del doctor Andrés Rivera, por si quieren comunicarse con él para más preguntas. Y ahora, bueno, le agradecemos mucho, doctor, y pasamos a un intervalo.